El tema son las reservas. ¿En qué se van a utilizar? La pregunta obviamente genera incertidumbre en la gente. Las reservas es como uno va al supermercado, hay mucha naranja, el precio de naranja está bajo, tranquilo. Si uno va al Banco Central, hay mucha reserva, el dólar está tranquilo. Si hay poca reserva, no. Y ahora se está hablando de que el Fondo Bicentenario, después de que se dijo vamos a garantizar el pago de la deuda, se va a utilizar para financiar a las provincias, al Tesoro Nacional. Estamos aquí con Mario Das Neves, gobernador de Chubut. Estamos también con Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, en Resistencia. Das Neves, ¿usted está a favor de esto? ¿Por qué? No, y antes que nada voy a cambiar un poco la lógica de los reportajes. Voy a dar los nombres de la senadora de Chubut, la doctora Graciela Iperna, y los diputados, el arquitecto Manuel Morejón y Oscar Currilén, que van a votar en contra del DNU 2010. ¿Por qué? Porque supuestamente van a repartir plata a los gobernadores. Eso es una cosa, es una de las tantas mentiras y es una actitud, yo diría, extorsionadora. Acá en esta carpeta que le voy a dejar, hay más de 300 millones de pesos de deudas que hace más de un año nos debe a nosotros y yo sé que le deben a otras provincias. Yo no tengo miedo de discutir y debatir el tema de la reserva como tantos otros temas. Yo creo que nos merecemos todos debatir grandes temas y este es un tema realmente importante de la reserva, pero no podemos permitir esta manera unilateral, autoritaria, en un momento hasta inoportuno, digamos, pero día cerrado el Congreso, de llevar adelante un verdadero atropello con 2 DNU, más allá de las cuestiones de poder valorar como positivo o negativo la gestión de Redrado, la cuestión de fondo es la 2010. Y hay que aclarar a la gente qué significa este DNU, porque cuando no solamente estamos hablando de los 6.687 millones de dólares, sino que hay una frasecita, hay que explicarle a toda la gente, que habla de reserva y disponibilidad. Esto significa que, y más con los procedimientos que son habituales en este gobierno, con el manotazo a todas las cajas cercanas, esto significa que después de los 6.600 hay 10.000 millones más. O sea, el excedente son 16.000 millones. Es decir, que usted piensa que el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, lo que quiere es pegarle un manotazo. Absolutamente, porque cuando ellos quieren vender y cubrir el déficit, obviamente con placer, en esa actitud que tienen ahora de gobernador por gobernador tratando de ofrecerles obras, yo digo que es mucho más fácil resolverlo eso. Primero, discutir a fondo y debatir en el Congreso uno de los tantos tributos que se quedó la nación en un todo, que es el impuesto al cheque. Si usted el impuesto al cheque lo coparticipa las provincias, lo hace más previsible el fondo de las provincias pueden planificar, son 8.700 millones de pesos y no estaríamos expuestos al uso discrecional de los fondos por parte del Ejecutivo. ¿Juega con fuego el gobierno tocando la reserva? Totalmente, con mucha locura. Yo creo que hay mucha locura en todo esto. Y yo creo que incluso cuando se habla del tema de las tasas, el tema de la deuda, todo lo que significa esto, uno leyendo algunas cosas, por ejemplo, confío más que lo que hay que recuperar es la confiabilidad. Empecemos por lo que deberemos hacer, que es el INDEC. Cuando recuperemos la confianza, obviamente podremos ingresar al mercado de capitales y no quiero entrar en esa de colgarnos siempre de Brasil, de Chile o de Uruguay, pero Brasil coloca deuda a 30 años al 6%, Uruguay a 16 años al 6,7%. O sea, ¿por qué? Porque tienen un nivel de confiabilidad en el mercado internacional que no tenemos nosotros. ¿Y cómo no vamos a tener nosotros desconfianza ante el mercado si utilizamos el INDEC, obviamente, para manipular los datos? Me disculpa un segundo, estamos con su colega Capitanich en Resistencia. Capitanich, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Bien, ¿juega con fuego el gobierno al tocar las reservas? O sea, ¿pone en peligro cosas hacia el futuro, dudas, incertidumbre? No, porque uno tiene que observar claramente el escenario macroeconómico del año 2010. Es absolutamente factible una tasa de crecimiento cuyo piso puede estar en torno al 4,5%. El flujo de divisas neto puede ascender a 6.000, 7.000 millones de dólares. Utilizar el Fondo del Bicentenario para cancelar deuda significa tomar el sector público argentino en términos consolidados y es parte de un activo para cancelar un pasivo. Y en definitiva, el modelo de acumulación de reservas tiene que ver con un diseño de política macroeconómica y la política macroeconómica seguida por la Argentina ha tenido las siguientes acciones. Primero, ¿cómo hemos podido morigerar la crisis internacional? La hemos podido morigerar a través de la administración de licencias temporarias,
lograr realmente una muy buena acción respecto al antidumping, generar un mecanismo de restricciones a los ingresos por importación para proteger la industria nacional y el empleo. Entonces, lo que se ha hecho en la Argentina es acumular reservas, esto genera un excedente que se puede cancelar una deuda y consiguientemente genera una reducción de los costos de financiamiento a largo plazo, tanto para el sector público como para el sector privado. Pero y yo Capitanich, lo que creo es que esto... Sí, no, le quería decir, lo que muchos dicen, bueno, ahora, porque al comienzo era lo que usted planteaba, el fondo, pero ahora ya están hablando de repartir fondos con las provincias y algunos dicen, bueno, ahora se utiliza para esto, mañana para otra cosa y así cada vez vamos a tener menos reserva y el precio del dólar puede subir o puede haber incertidumbres. Mire, el decreto 2010 del año 2009 estipula la creación del Fondo del Bicentenario y a su vez se enmarca en lo que significa la Ley 26.122, en dos artículos clave, que es el 17 y el 24. Por lo tanto, este decreto ha tenido dictamen de la Comisión Bicameral y tiene que ser tratado por el Pleno de ambas cámaras. Por lo tanto, no se puede tocar una sola frase de ese decreto para su ratificación. Por tanto, no se pueden hacer especulaciones para otros usos de lo que efectivamente está conformado en este fondo. Pero es verdad que están ofreciendo, digamos, aportes a los gobernadores para que sus diputados, legisladores, senadores acompañen esta iniciativa. No, en absoluto. En mi caso responde a una convicción personal y obviamente los diputados y los senadores de la provincia del Chaco responden a una estrategia desde el punto de vista de compartir un modelo político, económico y social. En ese contexto lo que le quiero transmitir es lo siguiente. Para aquellas provincias que tienen deuda pública, el Estado Nacional establece un convenio bilateral. El flujo total de servicios de capital e intereses de deuda en el año 2010 asciende a 16.250 millones de pesos. Las provincias de Argentina lo que hacemos es cancelar los intereses al contado o en forma automática y tenemos una reprogramación de parte del capital. Hemos tenido una estrategia también de desendeudamiento. Por lo tanto, no hay que confundir este fondo con ningún tipo de preventas para ninguna jurisdicción provincial. Capitanich, digamos, está acá su, digamos, compañero de partido y colega gobernador Das Neves, ¿no? Que un poco se sonreía usted en Das Neves como hablaba Capitanich. El tema de la obra, sí, por supuesto. No podemos mentirle a la gente que están sumando voluntades a partir de la promesa de la obra, cosa que es habitual, o sea, no uno lo acepta o no lo acepta. Eso puede ser obediente, obsecuente o reclamar. Yo acá tengo 300 millones de pesos con número de expediente. Seguramente otros gobernadores no tendrán esa deuda, hace más de un año. A mí no van a comprar con un chupetín, decir la obra. Me parece que lo primero, como siempre decimos, traer el país. Me parece que el tema de la reserva es un tema delicado y la manera en que se maneja el Estado Nacional, nadie puede negar que lo más conveniente es ponerle límite en algún momento. Esto es así. O sea, venimos de 6 años de atropello, no hemos tenido ningún inconveniente hasta meter mano en el PAMI. O sea, metemos mano donde sea, está desfinanciado, es un problema de caja serio. Estamos en un año preelectoral, con lo cual obviamente se está especulando. ¿Pero usted qué quiere decir? ¿Que digamos, se van a sacar fondos donde se pueda y después el que gane el 2011 se arregle? Porque en definitiva somos nosotros los que nos vamos a tener que arreglar. Pero yo le hablo desde la responsabilidad que tengo de administrar una provincia. Yo sé cómo han administrado la nación en estos 6 años. Desde un inicio planificado, con cosas concretas, se ha ido desvirtuando, denaturalizando y tomando esta actitud, que creo que esto que ha pasado en el mes de enero es bochornoso porque es un verdadero atropello, ¿no? O sea, no es que, vuelvo a repetir lo inicial, no es que no estemos dispuestos a dar el debate por el concepto de reserva. Yo escuchaba, por ejemplo, a Claudio Lozano, comparto en las posiciones de Claudio Lozano, si hablamos de un fondo para un polo productivo, para una infraestructura social que es necesario en los sectores más marginados del país, podemos discutirlo. Ahora, las reservas para, de alguna manera, pagar acompañamiento a esto, evidentemente no lo vamos a acompañar. Para eso está la ley de cheque, que nosotros hicimos una presentación judicial y me parece que esos 8.700 millones que serían automáticos a las provincias, con lo cual se evitaría el uso discrecional de manejo de los fondos, porque es la única forma de las transferencias automáticas. Me parece que es mucho más razonable que pensar en la utilización de la reserva para pagar a las provincias con obras. Capitanich, no sé, ¿usted le quería decir algo a Das Neves? Mire, no pretendo ingresar en ningún tipo de polémica, yo respeto a cada uno de mis colegas y la opinión que ellos puedan emitir. En este contexto lo que quiero transmitir es que, en mi caso personal, yo defiendo claramente los intereses de mi provincia y los intereses de mi provincia los defiendo con
el agradecimiento que yo tengo al Gobierno Nacional, desde el punto de vista de obras de infraestructura energética, de agua potable, de cloacas, de vivienda, de infraestructura, que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. Ahora, en este capitán, contexto entiendo que el modelo macroeconómico, pero digo, déjeme terminar un segundito. Sí. El modelo macroeconómico argentino es lo que me ha permitido tipo de cambio competitivo, recuperación de empleo, asignación familiar por hijo. Por eso yo defiendo este modelo. Respeto obviamente las disidencias que pueda manifestar cualquiera y los que quieran eventualmente ser candidatos, pero sinceramente no estamos aquí por una prebenda del Gobierno Nacional, sino defendiendo una idea. Capitanich, digamos, usted es un hombre político, gobernador. Todo este manejo, hoy hasta la presidenta, digamos, admitió que de la crisis, el desgaste que provocó, venía un enero tranquilo, venía bien los mercados, bien el dólar, bien los bonos, la gente saliendo de vacaciones, haciendo consumo récord en las vacaciones. ¿No fue un verdadero desaguisado, una impericia fenomenal cómo manejó el gobierno toda esta crisis? Mire, creo que ha habido una concurrencia de factores. Primero, la injerencia indebida de la justicia. Segundo, una actitud obcecada de parte del expresidente del Banco Central. Y en tercer lugar, el Estado Nacional, a través de la Presidenta de la Nación, que debe ejercer las atribuciones constitucionales del artículo 99, ha tenido que tomar las medidas necesarias. En este contexto se ha encauzado adecuadamente. Se resolvió la cuestión del presidente del Banco Central, se debe resolver del Fondo del Bicentenario en el Congreso de la Nación, tal cual lo estipula la Ley 26.122. Por lo tanto, obviamente esta cuestión ha tenido decibeles que no eran los adecuados, pero se ha resuelto adecuadamente y se va a resolver en el marco institucional. ¿Y para usted, Las Neves? No, yo creo que, la verdad, lo vamos a seguir mintiendo. O sea, yo hablo de la mala fe del gobierno de establecer una fecha del 6 o 7 de enero que fue, habiendo un poder que todos sabemos que es el mes del receso, yo diría hasta los 15, primeros 20 días, después empieza el movimiento, llevar adelante este atropello. Vamos a partir de dónde empezó todo. Después viene la intervención de la justicia, las idas y vueltas redrado, la actuación de las bicamerales, o sea, podemos hablar de muchas cosas, pero siempre tenemos que partir de a dónde se origina esto. ¿Era necesario ese 7 de enero que la presidenta tome esta decisión? A mí me parece que no. No había las urgencias. Me parece que hay otras urgencias que atacar y abordar. Y no esto que es, vuelvo a repetir, es aparecer con una fortaleza que no es real. Yo creo que al contrario, esto demuestra debilidad. Capitanich, la última, le quería preguntar, entonces, para la gente, con estas decisiones que ha tomado el gobierno, ¿no corre en peligro la reserva, no corre en peligro el mercado cambiario? Mire, las previsiones que tenemos nosotros es crecimiento de la economía, flujo de divisas con balance positivo de 6.000 a 7.000 millones de dólares este año. Creo que vamos a estar en un año con una muy buena perspectiva y esta cuestión quedará saldada con la intervención del Congreso respecto al tema del Fondo del Bicentenario, cuestión esta que dará certidumbre a largo plazo a la Argentina. Así que creo que estamos ante un escenario en donde efectivamente podemos transitar con razonabilidad. Bien, le agradecemos, Capitanich de Resistencia, contacto a Dos Voces. Muchas gracias. Las Neves también, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a ver qué sucede. El tema lo vamos a seguir, sí. Y el tema que hay que tratar, porque se está actuando con mucha leviandad, el tema de la producción. Nosotros en la Patagonia tenemos un gravísimo problema que ya no solamente de Chubut, es de Río Negro, toda la costa, es el tema de la pesca. Se están yendo empresas, empresas importantísimas, porque evidentemente no hay una atención de parte del Gobierno Nacional. Gracias, no, gracias a ustedes. Hacemos la pausa, después de la pausa seguimos, ¿no? Lo que está en juego tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Está jugando con fuego el gobierno, toqueteando las reservas, el dólar va a estar tranquilo. Vamos a hablar con economistas, ex presidente del Banco Central, como Javier González Fraga, está llegando, está Jorge Todesca, está Ricardo Delgado también, que está trabajando con Francisco de Narváez. Y además, el tema de los 2 millones, la compra, la denuncia que se realizó hoy, también lo vamos a tratar. Está precisamente el diputado Morán, que hizo la denuncia ante la justicia, está Pino Solana, está Landó del partido del Frente para la Victoria. Este tema también lo vamos a tratar en instantes y le vamos a contar qué es lo que hizo Mercedes Marcó del Pont hoy y qué piensa Mercedes Marcó del Pont, qué es lo que puede pasar de ahora en más, en instantes, en A Dos Voces.